Hola, ¿cómo están? Vamos a comentar un poco acerca de los temas que se votaron y uno era acerca de la evaluación oral para la detección temprana de las lesiones, por ejemplo, tipo cáncer oral. Ahora, este es un tema que se puede estigmatizar de alguna manera y pueden haber muchos estereotipos que hagan que tengamos una idea errónea acerca de cuál debe ser el rol, cuál debe ser el papel de nosotros como odontólogos en el diagnóstico temprano. Y al final es una responsabilidad compartida, porque el paciente, por su lado, tiene la responsabilidad de estar al pendiente de los cambios orales y poder llegar a tiempo. Y por otro lado está la responsabilidad del clínico de poder evaluar muy bien las mucosas con el fin de poder detectar pequeños cambios, pero sobre todo factores de riesgo. Y ese es un tema muy interesante. Cuando nos hablan acerca de la detección oral y qué deberíamos de encontrar, eh, hay mucha información que está al acceso público donde ustedes pueden encontrar una mancha blanca, una mancha roja, asintomática, un bulto, una reactividad de ganglios. Todos esos son factores que al final nos alertan sobre un posible cambio, algo que creció o apareció y no hay una causa aparente. Es un motivo como para llegar a la consulta y buscar algún grado de atención. Sin embargo, poco se habla de los factores de riesgo. Y aquí caemos en otro tema, porque los factores de riesgo son todos aquellos elementos que yo tengo como un hábito y ese hábito al final me puede pasar factura. Ahora, puede ser que alguien de la audiencia diga, bueno, pero si yo no fumo, no tomo, no tengo algunas prácticas sexuales poco ortodoxas, como yo le llamo PSPO, a referirme a sexo oral, entonces, ¿yo qué factor de riesgo podría tener? Y para ese tipo de personas que piensan de que solo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o prácticas sexuales poco ortodoxas son las principales cuestiones a prevenir, pues les traigo un dato muy interesante. Este pastel de factores que podemos ver aquí fue generado gracias a una publicación del año 2022 de lo que sería el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, un instituto que está presente en varios países y que recoge de forma multidisciplinaria lo que sería la información de diferentes áreas de la ciencia y tiene un componente para las áreas y ciencias de la salud muy importante. Ustedes pueden buscarlo en línea y van a ver que es una institución bastante grande con sedes incluso en España, Singapur, China, Japón, etc. Y aquí nosotros vemos que hay diferentes factores. Por ejemplo, hay factores ambientales, hay factores de riesgo que son hábitos, también tenemos los factores epigenéticos y la edad. El factor epigenético tiene mucho que ver con lo que sería qué cosa hago yo para que se reescriba o se le agreguen modificaciones al ADN que no se puedan cambiar. ¿Y qué significa eso? Tratando de decirlo más sencillo. Nosotros hacemos, por ejemplo, un recambio celular constantemente. Y una de las células que más se cambian en nuestro cuerpo son las células epiteliales. Y las células epiteliales están en nuestra boca. Y se están recambiando constantemente. Se dañan, se recambian por una célula nueva. Pero esa célula nueva obviamente tiene como una matriz, es como una fábrica de motos que comienza a hacer sus motos según ciertos parámetros, ciertos estándares, o sea, hay por decir así, un esquema de montaje del producto. Cuando este se acaba, piden más elementos y lo vuelven a ensamblar y así generan otra motocicleta. En el caso de las células, hay una célula madre que tiene la información genética, que produce una célula hija, que tiene obviamente la información que la madre le transmitió. Pero si esa célula madre en algún momento tiene una alteración en lo que se conoce como la metilación de la información genética de su ARN específicamente, esta va a tener como que datos imperfectos o no apropiados para producir otro tipo de célula. Ahí empieza el problema, porque yo puedo haber tenido 10 años de un factor de riesgo. Vamos a poner algo clásico como el consumo de tabaco. Y ojo, hay consumos de tabaco que son con humo y sin humo. Y también hay factores que no incluyen al tabaco, pero que sí generan
riesgos, como el vapeo, pero eso es tema aparte. Si yo dejo de fumar después de 10 años, por poner un ejemplo, el daño celular ya está hecho. Así que una persona que puede consumir 10 cigarrillos hoy, detrás de una vida de consumir 20 o 30, en el pasado no es un factor que va a generar un impacto tan grande como que si lo hubiera hecho 10 o 20 años atrás. Porque el daño ya está hecho. Se puede paliar las consecuencias, pero quizás revertir no. Y ese es el factor. Así que ahora vamos a ver cuáles de estos factores vamos a describir el día de hoy. Así que vamos a darle clic a lo que sería esta suerte de ¿cómo se llama esto? Es suerte de tómbola. Y vamos a dar vuelta y vamos a ver qué nos sale, para qué vamos a explicar. Muy bien, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos el uso del enjuague bucal. ¿Cómo? El enjuague bucal. Doc, ¿me va a decir usted que el enjuague bucal es un factor de riesgo? Entonces, ¿la higiene oral es un factor de riesgo para el cáncer oral? No es tan así. Vamos a explicar esto. Según el artículo que les mencioné anteriormente, aquí se habla acerca de algo que el consumidor debe hacer cada vez que vaya a adquirir uno de estos productos. Y es muy importante leer los componentes que estos productos tienen para obviamente alejarme de aquellos que puedan ser un poco peligrosos o nocivos a largo plazo. Ojo, no significa que una vez que me enjuague ya el factor va a estar ahí. No, esto es en función de la repetición, en qué tanto se convierte en un hábito. Y cuando ya tenemos el hábito establecido, probablemente generemos algo que se llama fidelización. Nos quedemos con esa marca y usemos esa marca. Lo que nos tenemos que fijar muy bien en el producto es cuáles son sus componentes. Y hay un componente en particular que debemos de buscar y tratar de que no contenga lo que sería mi enjuague bucal, y eso es el alcohol o alguno de sus derivados o alguno de sus elementos similares como el etanol. Así que es muy importante que a la hora de comprarse un enjuague bucal revisen muy bien si en la etiqueta aparece que tiene contenido de alcohol. Probablemente no sea la mejor decisión a tomar, y eventualmente eso va a ser un factor menos de una lista larga, como ustedes pudieron ver, de factores que pueden generarlo. Espero que esto sea de utilidad. Si crees que es de valor, comparte para que lleguemos a más personas, y recuerda que la odontología es más que dientes.